pueblo valiente, dispuestos a servir, siguiendo instrucciones de nuestro capitán, y unidos como hermanos, sabemos que la victoria es nuestra. Aleluya. Extiende sus manos hacia mí, ore por mí en esta hora. Vamos a ministrar la palabra del Señor. Y quiero ser efectivo de acuerdo a lo que Dios trajo a mi espíritu. Pídale al Señor que me dé, aleluya, gracia sobre todas las cosas, su gracia, que me dé, aleluya, su presencia. Pídale al Señor que me dé el denuedo, la capacidad de poder ministrar, aleluya, en la unción que Él tiene en esta hora, para que su vida sea bendecida, aleluya, para que su vida sea, aleluya, arraigada en el reino de Dios. Dile, Señor, yo quiero comer hoy del pan de vida. Yo soy la boca de Dios para usted, aleluya, soy la mesa de Dios en este día, aleluya. Padre, me pongo en tus manos y declaro, Señor amado, que lo que tú quieres hacer en este tiempo por tu palabra se hará para la alabanza de tu nombre. Gracias te damos, Señor. Abra la Biblia en Romanos capítulo 1, verso 18 al 32. Romanos capítulo 1, verso 18 al verso 32. Si no tiene Biblia, comparta con su hermano en la fe la escritura, porque quiero que miremos la palabra. Cada texto que veamos es necesario que usted lo vea para poder comprender no solamente lo que Dios nos quiere transmitir, sino que usted se dé cuenta que todo lo que Dios me ha dado a mí como su ministro es conforme a la palabra, y que a través de ella Dios desea bendecirnos y establecer su gobierno. Romanos capítulo 1, versos 18 al 32. Leemos con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. ¿Puede sentarse, amado? Anoche, como a las 2:30 más o menos, el Espíritu Santo me visitó con unos pensamientos de la Escritura, porque yo asimismo algunas preguntas. Entre muchas me hice, bueno, ¿qué debo hacer yo como persona, como cristiano, como hijo de Dios, como ministro de Dios? ¿Qué debo hacer para lograr o para poner en cumplimiento todo lo que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo para la iglesia? Porque uno como ministro de Dios, uno recibe el diseño de Dios para la iglesia a través de la palabra que Dios le da, aunque el diseño ya está en la Escritura, está en la Biblia escrita, ya está el diseño de Dios para la iglesia. Pero cada uno de nosotros tiene un diseño muy particular que Dios le ha dado. En el caso de Jeremías, cuando Dios llamó a Jeremías, en el capítulo 1 dice que antes que te formase, yo te conocí, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Y aunque Jeremías había dicho, bueno, yo no voy a hablar porque soy niño, el Señor le dijo, tú vas a hablar todo lo que yo te diga porque es así. Y dice la palabra del Señor que Dios puso su mano en la boca de Jeremías y le dio la palabra a Jeremías. Igual pasó también con Isaías. Es decir, que cuando Dios llamó a alguien al ministerio de los hombres que están escritos en la palabra, Dios le dio un diseño, Dios le dio una visión, un estilo, Dios le dio una gracia muy particular. Pero a la iglesia Dios le dio también una gracia única, una línea única. Y la iglesia debe ser siempre la iglesia del reino de los cielos. Amén, amados. Entonces, no hay otro diseño fuera del que está establecido por Dios en la palabra. Entonces, cuando Dios lo llama a uno al ministerio, Dios le da a entender, aunque le da una gracia particular a uno, la gracia de Pablo era diferente a la gracia del apóstol Pedro. Entonces, la gracia que Dios le da a cada alguien que llama al ministerio, aunque es muy particular, de todas maneras, como hay un diseño exclusivo, único para la iglesia, uno como ministro de Dios debe comprender, oído, cuál es ese diseño para poderle traer ese diseño a la iglesia y que la iglesia camine conforme el plan de Dios. Entonces yo me estaba haciendo algunas preguntas, ¿cómo hago para lograr establecer el diseño de Dios? Si es que soy pastor de esta iglesia, yo preguntaba, ¿cómo hago para establecer el diseño de Dios? Y una de las cosas, amado, que el Espíritu Santo me ministró fue una pregunta que Él me hizo. Tú quieres saber cómo establecer mi reino. Y luego me dijo, ¿sabe? Hay efectos del sistema religioso que por años han afectado mi iglesia a través de los siglos. Y es una verdad. Si usted se da cuenta, la iglesia del libro de los Hechos, amado, no es ni sombra de lo que es la iglesia de hoy en día, aunque es la iglesia de Jesucristo. Si usted ha leído las cartas del Señor a las 7 iglesias que están en Apocalipsis, usted encontrará que la iglesia ha ido en un descenso. ¿Empezó por dónde? Empezó cuando la iglesia perdió el primer amor. ¿Se acuerdan de la carta del Señor a la iglesia de Éfeso? El pecado de esa iglesia era que había perdido el primer amor. Tenía obras, discernía a los falsos apóstoles, trabajaba arduamente por amor a Jesucristo, pero había perdido el primer amor. Y de ahí en adelante usted encuentra que hay el descenso de la iglesia va declinando hasta convertirse en una iglesia donde la presencia de Jesús está a las puertas. Porque Él le dice a la iglesia, estoy a las puertas y estoy llamando. Si alguno me abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad?, que la iglesia de Jesucristo que nosotros hoy en día conocemos, amado, no es la iglesia de hace siglos. ¿Están aquí? Y es tremendo cuando la generación presente
los que se conviertan al Señor en estos tiempos, miran la iglesia y piensan que eso es el todo de la iglesia. Pero yo quiero decirle a alguien que está empezando en los caminos del Señor, amado, que esto no es el todo de la iglesia. Porque la Biblia, amado, nos muestra que la iglesia es más que un sistema religioso. La iglesia es más, óigase bien, que un diseño de hombres. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y sepa esto, que todo lo que está en la cabeza está en el cuerpo. ¿Están aquí? Todo lo que tú tienes en la cabeza lo refleja tu cuerpo. Si tu mente está pura, está limpia, está en victoria, tu caminar, tus actitudes, tu palabra, tus ademanes, tus acciones van a ser siempre en victoria. Pero cuando usted llegan preocupaciones o llegan momentos donde usted se turba, que no sabe qué hacer, que su mente está completamente absorbida por los problemas, usted se encuentra absorto, su cuerpo no responde. Y de repente vas por la calle y vas atravesando la calle y no te das cuenta que viene el carro y te pitan, pi, 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 pero como tú vas pensando, analizando tu problema, así mismo tu cuerpo se va a manifestar. Pero oído esto, amado, si Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo que está en victoria, la iglesia debe estar en victoria. Amén. Dice la Biblia que Dios le dio, el Padre le dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble rodilla, tanto en los cielos como en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Si Jesús tiene ese nivel de victoria, ese nivel de poder, la iglesia también debe experimentar o manifestar ese nivel de poder, ese nivel de gloria, ese nivel de excelencia. ¿Sí o no? Si miramos esto en el plano natural, todo lo que somos los padres, los hijos lo van a reflejar. Por eso es que usted a veces, cuando ve niños en la calle, que andan mal, que caminan mal, que actúan mal, pues usted dice, bueno, si así el hijo, ¿cómo serán los padres? En lo espiritual esto también se va cumpliendo, amado. Y el diseño de Dios para la iglesia nunca ha sido que la iglesia se estanque, nunca ha sido que la iglesia esté en un marasmo espiritual, nunca ha sido que la iglesia se quede en una posición donde va declinando cada día, sino que la iglesia se levante, aleluya, como las águilas, recobremos fuerza y nos remontemos para poder conquistar lo inconquistable. Porque todo en esta vida demanda esfuerzo. Diga conmigo, todo en esta vida demanda esfuerzo. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, cuando yo estaba meditando, el Espíritu Santo me habló acerca del sistema religioso que está afectando a la iglesia a través de todos los tiempos, en todas las partes del mundo. La iglesia está dejando de ser lo que verdaderamente Dios quiere que desee. Y es interesante que a medida que se acerca la venida de Jesús, nosotros encontramos, amado, que la iglesia está dejando de ser la imagen de Cristo. Acuérdense que cuando el hombre pecó, el hombre, óigase bien, amado, perdió la imagen y perdió la semejanza de Dios, que fue dada al hombre para gobernar. Porque cuando Dios hizo al hombre, Dios le dio su imagen, le dio su semejanza para que el hombre pudiera gobernar en el planeta. Pero cuando el hombre pecó, perdió todo eso y Satanás aprovechó la ventaja y se convirtió, ¿qué?, en el príncipe de este mundo. Pero cuando Cristo murió, resucitó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, cuando Él vino a nuestro corazón, entonces nosotros, oído, recuperamos esa imagen perdida. Porque Jesucristo, dice la palabra de Dios, es el postrer Adán. Y si Él es el postrer Adán, nosotros somos los hijos de ese postrer Adán. Y todo lo que tiene el postrer Adán, Jesucristo, lo debemos tener nosotros, la iglesia del Señor. ¿Están aquí, amados? Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora, cuando yo estaba estudiando esta mañana, yo me levanté a las 2:30 y le dije a mi esposa, voy a escribir algo que el Espíritu Santo me está revelando. Y empecé a escribir algunas cosas, algunos puntos muy importantes acerca de los efectos del sistema religioso. Pero esta mañana, cuando
cuadra el mensaje, me encuentro con Romanos, que nos dice que hay personas, amados, que pueden detener, óigase bien, la verdad, manifestando ¿qué? Impiedad e injusticia. Porque yo quiero decirte que hay hombres en la Biblia que han detenido la verdad con injusticia, y en la actualidad hay personas que detienen con injusticia la verdad de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esto es aplicable a todos los tiempos. Es aplicable desde Adán hasta el último ser que van a ser. Es aplicable o fue aplicable a la iglesia pasada como a la iglesia presente y a la iglesia del mañana. Entonces, es notorio que Dios siempre ha querido manifestar ¿qué? Su verdad. Diga conmigo, Dios siempre ha querido manifestar su verdad. Pero ¿qué sucede? La verdad de Dios se puede detener con injusticia. ¿Por qué se puede detener con injusticia? Porque el hombre tiene la capacidad de desviar los principios de Dios y establecer principios humanos. El hombre tiene la capacidad de detener la verdad de Dios y disfrazar la verdad con costumbres o tradiciones. Ya cuando miramos eso en la palabra de Dios, dice, amado, que a pesar de que el hombre detiene con injusticia la verdad, ya Dios ha revelado, Dios ha mostrado cómo es Él, porque Dios siempre se va a manifestar al hombre. En el verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, sobre la tierra, amados, no hay hombre, no hay mujer que pueda excusarse delante de Dios, porque lo que de Dios se conoce, Dios lo manifestó, dice la palabra de Dios, por medio de su invisible poder y por medio de las cosas hechas. ¿Cuántos están aquí? Pero es interesante que el versículo 23, yo quiero que lo mires conmigo. El verso 23 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Ok, dicen que no hay efecto sin causa, y es una verdad. Y uno de los efectos bien marcados, amado, en la Biblia y en la vida de cualquier persona, es cuando el hombre cambia la gloria de Dios. Porque cuando el hombre cambia la gloria de Dios, se produce en él un efecto que nosotros vamos viendo desde el verso 18 de Romanos 1 hasta el verso 32. Y yo le llamo a este pasaje el descenso del hombre. Y aquí está hablando del hombre y la mujer que un día conocieron a Dios. No está hablando tanto del hombre no creyente o la mujer inconversa, sino del hombre y la mujer que un día conoció a Dios, pero que cambió la gloria del Dios incorruptible para adorar ídolos que ellos mismos se han hecho. En Argentina hay una iglesia, la iglesia de los maradonistas, donde el Dios de ellos es Maradona. La gente se casa en el nombre de Maradona. Se extienden certificados de nacimiento en nombre de Maradona. Un aficionado dijo esto acerca de Lionel Messi, que es según el jugador más pagado, mejor pagado del mundo y la estrella número 1 del fútbol. Él dijo esto: yo no creía en Dios hasta que te conocí.
Entonces, miren cómo el hombre, amado, empieza a reemplazar a Dios por cosas corruptibles. Todo lo que merece nuestro culto, ese es nuestro Dios. Y hay gente, amado, que le dedica más tiempo a las cosas circunstanciales temporales que al mismo Dios. Y es ahí cuando la Biblia dice, amado, que habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias. Y que cambiaron la gloria de Dios por el hombre incorruptible, por ídolos hechos por el mismo hombre. Y lamentablemente, amado, esto no está pasando solamente en el mundo, está pasando dentro de la iglesia. ¿Están aquí ustedes, amados? Aleluya. Mira el verso 21 y verso 23 como dice. Como dicen textualmente. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Ahora, quizás la gente del mundo que no ha leído la palabra de Dios, quizás alguien en esta hora que no tiene a Cristo en su corazón está muriendo. Pero esa persona no tiene excusa delante de Dios. Él no puede decir, oh, es que yo morí en ignorancia de tu existencia porque nadie de tus hijos me predicó. Ni puede decir, lo que pasa es que yo no tuve oportunidad de ir a la iglesia porque en mi ciudad o en mi barrio no había iglesia. Porque el hombre no tiene excusa. ¿Por qué no tiene excusa, amado? Porque Dios se le ha revelado al hombre, como dice el verso 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Por medio de qué se lo manifestó Dios? Por medio de las cosas invisibles de Él. Por medio de su eterno poder y deidad. A través de esas cosas, dice el verso 20, amado, se hacen claramente visibles para el mundo entero. Óigase bien, desde la creación del mundo. De tal manera que el hombre puede entender que Dios existe por medio de las cosas hechas. Y la iglesia puede entender que Dios, amado, es más que una moda, más que un nombre, que Dios es tan real por medio de las cosas hechas. ¿Están aquí ustedes? Aleluya. Cuando suceden los milagros, que un cojo se levanta, un paralítico camina, un ciego ve, un sordo oye, un muerto es resucitado. Cuando suceden esos grandes milagros, amado, la iglesia entonces entra en convicción de que el Espíritu Santo lo operó. Pero cuando ya salimos de la esfera del milagro y entramos a nuestra esfera natural, pareciera ser que Dios solamente es una idea intelectual en la mente del hombre. Pero Dios es más que una idea. Dios es real. Y Dios se ha querido manifestar de una manera sobrenatural en nuestro tiempo. Pero lamentablemente por cambiar la gloria de Dios, amado, Dios no se puede manifestar. Entonces Dios dice, ok, está bien, me excluyeron. Pero saben ustedes que yo soy real. Yo existo. Miren el sol, miren la luna, miren las estrellas, mírate tú mismo. Amado, pero una cosa es mirar a Dios por medio de las cosas hechas. Y otra cosa es tener una experiencia personal con Dios. Cuando usted mira, observa un cuadro bien hermoso. Usted dice, wow, qué cuadro tan tremendo, tan hermoso. Y usted empieza a admirar al pintor por medio del cuadro que usted está viendo. ¿Sí o no? Usted dice, ese pintor es tremendo, terrible, poderoso. Qué mente tan prodigiosa, qué mano para llevar el pincel. O sea, el cuadro te está hablando de la calidad de artista. Y la creación está hablando de la calidad del creador. Tu vida está hablando de la calidad del creador. Todos los días Dios nos muestra la calidad del gran y poderoso Dios que tenemos nosotros en la iglesia.
Pero lamentablemente la iglesia de estos tiempos, amado, no conoce al Dios creador, al Dios poderoso. Conoce a Dios solamente por una idea. Pero la Biblia muestra que hombres como Moisés, como Elías, como Abraham, hombres como Eliseo, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, tuvieron, amado, una relación tan poderosa con Él que pudieron comprender, amado, que Dios es más allá de una idea. Tanto así que el apóstol Pablo le dijo a los filipenses: mi Dios, pues, les suplirá a ustedes todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, el Dios que yo conozco, el Dios que me provee, el Dios que me sustenta, el Dios que me ayuda, el Dios que me ha abierto las puertas de la cárcel, ese Dios que yo he visto hacer milagro, es el Dios que le va a proveer a ustedes. ¿Por qué? Porque posiblemente la iglesia no conoce a Dios en la dimensión como lo conoce un ministro de Dios que está cerca de Dios. Se lo pinto de esta manera. A ti te pueden recomendar a alguien, y la persona que te lo recomienda te va a dar las características tal y cual es esa persona, y te va a decir: es honorable, es buena gente, es dadivoso, es cariñoso, entiende, te va a ayudar. Y de repente tú te acercas a la persona, aunque tienes ya una referencia, te vas a acercar así como que con un poco de recelo, aunque con confianza dentro, pero dice: bueno, pero será así como me dijeron. ¿Sí me entienden? Pero cuando tú te acerques a esa persona que ya se rompió, y ya tú no lo vas a conocer por referencia, sino por una experiencia directa, tú dices: ciertamente es como me dijeron. Es más, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya tú tienes una relación personal con Él. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó al pozo de Jacob, que estaba la mujer samaritana? La mujer samaritana habló con Jesús y le empieza a preguntar cosas. Pero cuando Jesús le descubre su pecado, la mujer dice: wow, me parece que tú eres el Mesías. Y cuando Jesús habla con ella, ella entiende que es el Mesías, y va a los hombres de Samaria y le habla de Jesús. Y ellos creyeron por el testimonio de la mujer de Samaria. Pero cuando Jesús está entre los samaritanos, ellos dicen: ya no te conocemos por lo que dice la mujer, ahora sabemos de ti, porque tú estás aquí y te estamos experimentando. Y eso es lo que quiere Dios con la iglesia en estos tiempos, amados. Y cuando la iglesia entra en esa esfera, en esa relación de conocimiento, en esa relación con Dios, amado, no hay nadie que detenga el avance de la iglesia. Y no hay nadie, aleluya, que le tape la boca a la iglesia, porque el mismo Cristo que se le reveló a la mujer samaritana, se revela a nosotros en una mayor dimensión, en una dimensión de resurrección. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Se acuerdan cuando en Apocalipsis Juan está en la isla de Patmos? Él había tenido una experiencia de vida con el Jesús hecho hombre. Pero en la isla de Patmos, Jesús se le presenta como el Cristo glorificado. Y dice que cayó desfalleciéndose porque oía que su voz era como de trompeta. Vio de su boca una espada aguda de 2 filos que salía. Vio sus ojos, amado, como el sol refulgente. Vio sus pies como bronce bruñido. Era el mismo Jesús, pero en una dimensión de gloria. Y lamentablemente la iglesia de estos tiempos, amado, conoce solamente a un Jesús histórico, no un Jesús resucitado, no un Jesús en la dimensión de poder. Y por eso es que la vida de la iglesia, amado, está en frialdad, en tibieza y en sistema religioso. Pero cuando salimos de esos esquemas y le permitimos al Espíritu Santo, aleluya, que nos lleve a la dimensión del Cristo de la gloria, amado, otra historia sería en nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Aleluya, diga gloria a Dios, diga gloria a Cristo, aleluya. Entonces notemos, amado, que a pesar de que el hombre o la iglesia ha cambiado la gloria de Dios, mas sin embargo, Dios desea manifestarse a la iglesia.
¿Cuántos están aquí? Ahora, la pregunta es, ¿tú conoces a Dios en la dimensión que es Dios? ¿Conocemos a Dios en la dimensión de su grandeza? Lamentablemente, amado, si nosotros revisamos nuestra vida, y no se sienta ofendido, si revisamos nuestra vida vamos a encontrar que en nosotros hay más sistemas religiosos que el reino de Dios establecido. Si somos sinceros, la iglesia que conocemos no es la iglesia que Dios quiere en estos tiempos. ¿Están aquí? Ahora, hay cosas que por nosotros no permitir, por nuestro sistema religioso, no permitir que Cristo se manifieste, entonces Dios tiene que manifestarse por medio de las cosas naturales, la creación, o por medio de la conciencia, porque Dios también se revela a la conciencia del hombre. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Analizando yo esto, encontré que la conciencia es la propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta. Número 2, encontré que la conciencia es conocimiento interior del bien y del mal. Número 3, encontré que la conciencia es el conocimiento reflexivo de las cosas. Y número 4, encontré que la conciencia es la actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio sujeto. Es decir, que nadie puede, óigase bien, tener acceso a tu conciencia. Solamente tú o yo tenemos acceso a nuestra propia conciencia. ¿Están aquí, amados? Pero de acuerdo, óigase bien, a la psicología, la conciencia es el acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Se habla de la conciencia errónea, que es la que con ignorancia juzga lo verdadero por falso o lo falso por verdadero, teniendo lo bueno por malo o lo malo por bueno, etcétera, etcétera. Pero además de eso, fíjese bien, la conciencia que acusa a alguien es la conciencia que hace remorder de alguna cosa mala al sujeto. Entonces note este aspecto de la conciencia. ¿Por qué yo lo traigo? Porque la palabra de Dios me revela a mí, me muestra a mí, amado, que cuando la persona, cuando el creyente no quiere acercarse a Dios por lo que Dios es y no permite que Dios se le revele, Dios en su misericordia se revela a la conciencia del hombre. ¿Están aquí? Vayan conmigo a Génesis, capítulo 3, verso 1 al 7. ¿Cuándo nació la conciencia? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nació? La conciencia nació el día en que el hombre decidió oír la voz de Satanás. Él tenía una sola voz, que era la voz de Dios. Pero cuando Satanás entra en acción y le habla al hombre, ahí nació la conciencia, es decir, tuvo conocimiento del bien y del mal, que es la conciencia. Génesis capítulo 3, verso 1 al 7 dice, pero la serpiente era ¿qué? Astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Mire esa promesa de Satanás. El día que tú comas de lo que Dios te prohibió, ese día tú vas a tener los ojos abiertos hacia el bien y hacia el mal. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer. ¿Y qué era qué? Agradable a los ojos. ¿Y qué más era? Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Se da cuenta el proceso? ¿Por dónde empezó? Por un diálogo. Ese diálogo hizo que la mujer viera cosas que no eran verdaderas.
Entonces cuando ella tomó de su fruto y comió y le dio a su marido, el cual comió así como ella, verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. ¿Cuántos están aquí, amados? Ok. Podemos decir que la conciencia es el resultado de la promesa que Satanás le hizo al hombre. Porque éste le dice a Eva en el verso 4 y 5, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que tú comas de él, serán abiertos ¿qué? Vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Una pregunta, ¿cuándo fue que a Eva se le abrieron los ojos al mal? ¿Cuándo fue? No cuando comió, cuando empezó a dialogar con Satanás. Ahí, ella tuvo los ojos abiertos para ver el mal. En ese diálogo. Ahora, cuando ella prestó atención a la voz de Satanás y aceptó la propuesta del diablo y se acercó a su marido, óigase bien, a Adán se le abrieron los ojos del mal cuando oyó la voz del diablo por medio de la voz de su mujer. Primeramente Satanás contrató a la serpiente. La serpiente dijo, está bien, te voy a prestar mi boca, habla. Cuando el diablo habla por la boca de la serpiente, la mujer le cree. Entonces, cuando ella le habla a Adán no escucha la voz de su mujer, no es la voz de su mujer, es la voz del diablo, que está trayendo ¿qué? Una propuesta a Adán. Oído, la desgracia al hombre entró no cuando la mujer peca, sino cuando Adán acepta la propuesta de la mujer. Acuérdese que Adán era la autoridad. Si Adán no hubiera comido, la maldición no hubiera entrado, amado, porque la maldición siempre entra por cabeza, por autoridad. De tal manera que cuando un padre de familia está bajo maldición, la maldición se trasciende a todos los hijos. No es la mujer, es el hombre. ¿Sí o no? Pero si tú encuentras que cuando hay niños abandonados por los padres, pierden su identidad. ¿Por qué? Porque falta una figura de autoridad, falta la voz de la autoridad en la casa. Porque la mujer no tiene la capacidad de gobernar, la mujer edifica, el hombre gobierna. Son dos cosas diferentes. ¿Están aquí? Cuando el presidente de una república está corrompido, la maldición llega a toda la nación. Cuando en la iglesia la cabeza está corrompida, se trasciende a toda la iglesia. Son principios que encontramos en la Biblia, amado, porque Dios gobierna por medio de principios y la Biblia está hecha en base a principios. ¿Están aquí? Entonces note que la maldición entró, apartándome un poquito del tema, cuando Adán decidió, no cuando Eva decidió, sino cuando Adán decidió. A ella se le abrieron los ojos del mal, porque ella dijo, wow, un árbol codiciable, muy hermoso, y es un árbol que me va a servir para alcanzar la sabiduría. Note esto, amado, que el diablo en su diálogo le abre a ella un nivel de conciencia en su mente que antes ella no había conocido. Por eso yo estoy seguro, amado, que la conciencia nació el día que el hombre pecó. ¿Están aquí? Ahora miren el verso 7 de Génesis. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. Esto está indicando que entonces Adán y Eva empezaron a activar lo que se llama conciencia. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Oído. Por medio de la conciencia, nosotros podemos determinar lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Pero cuando se tiene una mala conciencia, entonces a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Vaya conmigo a Isaías capítulo 5, verso 18 al verso 25. Isaías capítulo 5, verso 18 al verso 25. Aleluya. ¿Cómo dice? Ay de los que
traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Verso 20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho! Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está ¿qué? ¿Todavía su mano está qué? O sea, extendida. O sea, que la misericordia de Dios es sobremanera grande. Compare Romanos, capítulo 1, verso 18 al 32, con Isaías capítulo 5, y usted encontrará que es lo mismo. Porque ellos desecharon la palabra de Jehová, abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Como lengua del fuego, empezó a consumir al pueblo. ¿Dónde empezaron ellos a descender? Cuando a lo malo decían bueno y a lo bueno decían malo. Y cuando por medio de la iniquidad ataban cuerdas de vanidad y al pecado como con coyundas de carreta y decían, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo Israel para que lo sepamos. Es decir, que estos sacerdotes impíos, inicuos, habían perdido la gloria de Dios, la presencia de Dios, porque habían desechado la palabra de Dios y pensaban, amado, que su sistema religioso iba a traer el consejo del Santo de Israel. Un sistema religioso no trae la palabra, no la trae. Y cuando yo hablo de esto, estoy hablando, amado, de la mezcla de lo que nosotros consideramos que es santo con lo que consideramos que en lo humano podemos hacer. Acuérdese que Dios no obra por brazo humano, porque si así hubiera sido, amado, óigase bien, Jesús no tendría por qué morir en la cruz. La Biblia dice en Zacarías, no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros queremos traer la presencia de Dios, o pensar que lo que yo hago, que lo que tú haces, puede traer el consejo de Dios, pero desechando su palabra y estableciendo principios humanos, Dios no habla. Habla la serpiente, porque fue lo que pasó con Adán y con Eva. ¿Dónde, amado, se estableció la conciencia? ¿O cuándo empezó la conciencia? Cuando la mujer empezó a hablar con el diablo, cuando Adán empezó a hablar con Eva, que la voz de Eva en ese entonces era la voz del diablo, y cuando comieron del fruto. ¿Están aquí? Los ojos de ellos fueron abiertos cuando escucharon la voz de Satanás. Es interesante en este aspecto, amado, que a pesar de la sentencia de Jehová en Isaías capítulo 5, él todavía sigue extendiendo su mano, diciendo, yo estoy aquí estoy, mírenme, yo estoy aquí en este lugar, vean mi mano, vean mi presencia, vuélvanse a mí. Ahora escúchame con atención esto que me enseñó el Espíritu Santo. El discernimiento de espíritu reemplaza en el cristiano la conciencia, porque la conciencia es producto del hombre. El discernimiento de espíritu proviene de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros no tenemos discernimiento de espíritu, entonces somos responsables también, porque Dios se revela ahora a la conciencia del hombre también.
¿Están aquí? De tal manera que tú no tienes excusa. Es que yo no tenía discernimiento, yo no conocía la palabra, pero tenías una conciencia. ¿Sí o no? Por eso es importante que usted abra su corazón, su mente, su espíritu al Espíritu Santo de Dios para que Él traiga los dones, para que Él nos llene con su gloria. Y el discernimiento del Espíritu se activa en nosotros, porque a través del discernimiento del Espíritu podemos nosotros determinar lo que a Dios le agrada o lo que a Dios no le agrada. Mire, amado, la conciencia es tan mala que se puede vender a la oferta de la religión o a la oferta económica, como hemos visto en muchos casos. ¿Cuánta gente no va a un juzgado? Vende su conciencia solamente por dinero para acusar a alguien que no ha hecho cosas, pero solamente lo hacen por dinero. ¿Eso se llama qué? Una conciencia vendida. En cambio, amado, el hombre y la mujer que tienen discernimiento de espíritu adquieren el temor de Dios, porque Dios profundamente habla al hombre y muestra el corazón del hombre lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. ¿Están aquí ustedes, amados? Ahora, aquí entró un primer principio que el Espíritu Santo me habló a mí anoche. Recuerdo que yo estaba 2:30 en mi cama y vino a mí muchos pensamientos y yo me levanté rápido a escribir, porque si no escribo se me puede olvidar. Y mira lo que me enseñó el Espíritu Santo. Cuando Adán pecó, oído, y aquí entra mi mensaje, cuando Adán pecó, él cambió comunión con Dios por religión. ¿Están aquí? Cuando Adán pecó, él cambió ¿qué? Comunión con Dios con religión. Ahora vaya a Génesis capítulo 3, verso 7. Oh, gloria a Cristo. Gloria al Señor. Génesis 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Cuando fueron abiertos los ojos de ambos, ¿qué sucedió? Conocieron que estaban desnudos. Cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Subraye eso, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Observe, amado, en estos versículos cómo se revela claramente el cambio de vida que ellos tuvieron. Antes Dios bajaba al huerto del Edén, como en esta ocasión, para mantener diálogo y comunión con Adán y Eva. Y ellos lo esperaban. Pero ahora, conociendo que estaban desnudos, sabiendo que no tenían comunión con Dios, tuvieron miedo y entonces ¿qué hicieron? Se cosieron delantales con hojas de higuera para cubrir su desnudez. Un predicador dice lo siguiente, oído, que en estado de inocencia, Adán y Eva estaban vestidos de la gloria de Dios manifestada en un vestido de luz. Es decir, que la misma gloria de Dios tapaba o cubría la desnudez de ambos, y que esa luz impedía ver su desnudez. Pero cuando ellos pecan, la gloria de Dios se va, el vestido les es quitado, entonces ellos empezaron a ver su desnudez, y dice la Biblia que se avergonzaron. Al estar avergonzados, para no verse a sí mismos desnudos, se cosieron hojas de higuera. Pero además, para poder acercarse a Dios, no en estado de desnudez, también se pusieron una hoja de higuera. Esto es religión.
Y la palabra religión viene de religare, que significa unir con nuestros propios esfuerzos humanos lo que el pecado ha roto. Es decir, que cuando un creyente peca, amado, usted sabe muy bien, la comunión con Dios se rompe, porque el pecado corta la comunión con Dios, cualquier pecado. Y delante de Dios no hay pecado blanco, todos son negros, no hay mentira blanca, todas son negras, ¿sí o no? Y nadie puede justificarse. Pero ¿qué hace la conciencia? De repente la conciencia de alguien que ha pecado, para calmar, entonces dice, voy a ayunar. 3 días de ayuno, mejor pague una penitencia. Póngase 3 pepitas de piedra en el zapato y camine 5 horas. Pero mucha gente que hace eso, pues yo voy a orar. Hay que orar, hay que arrepentirse, ¿verdad? Pero más que una simple confesión, más que un simple remordimiento, más que hacer 3 días de ayuno, amado, es mejor tener un cambio de actitud. Todo lo que estamos aquí, siendo cristianos, algún día pecamos. ¿Sí o no? Algún día. Pero si se persiste en el pecado, es diferente. Pero si hubo arrepentimiento sincero, Dios perdonó. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando alguien trata de hacer un esfuerzo humano para acercarse a Dios, que empieza a ejecutar costumbres en su vida para hacer que Dios le escuche, amado, eso se llama religión. Que eso fue lo que hizo Adán y Eva cuando cosieron el traje, el vestido de higuera. Pero note, amado, la Biblia dice más adelante que Dios en su diálogo les vistió ¿con qué? Con túnicas de pieles, indicando que Dios, para poder vestir a Adán y a Eva, tuvo que sacrificar un animal. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios se acerca al Cordero, cuando se acerca a ellos, el Cordero dice, ¿y por qué me vas a sacrificar a mí? Vamos a suponer. ¿Por qué no mejor vas a la serpiente? Que fue la que le prestó el cuerpo al diablo. Mata a la serpiente y hazle el vestido a ellos. Tú estás viendo al Cordero que Dios lo va a sacrificar y le pregunta a Dios, ¿por qué a mí? O suponga si no le preguntó, sino lo miró con los ojos de pregunta. Dios tuvo que decirle, dame la piel. Necesito la piel para cubrir a Adán y cubrir a Eva, porque el vestido que ellos hicieron a mí no me agrada. ¿Por qué? Porque era un vestido sin sacrificio. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, amado, no considerando el sacrificio de Cristo, o andas tu vida cristiana, no considerando el sacrificio del Señor, sino que pisoteas la sangre de Cristo, sino que eres santo en la iglesia y en el mundo es el mismo diablo. Y aquí vienes y te santificas en las horas del culto, pero en tu casa y en la calle eres como Satanás y su demonio. Usted está viviendo religión y está usando una hoja de higuera. Y Dios quiere vestirte con el sacrificio de Jesús para que cambies tu religión por comunión. ¿Están aquí, amados? O sea, observe esto. Es interesante que cuando Adán y Eva, amado, toman la hoja de higuera para vestirse, ellos tratan de cubrirse a sí mismos delante de Dios. Nos vamos a vestirnos, que Dios no nos vea. Es decir, mi esfuerzo humano me justifica delante de Dios. Cuando Dios le pregunta a Adán, Adán dice, y mujer. Cuando le pregunta a Eva, ¿qué dice? La serpiente. Nota que Dios no le preguntó a la serpiente, ¿qué pasó contigo? No le preguntó. Pero oído, cuando nosotros cambiamos nuestra comunión con Dios por nuestra religión, nos justificamos y empezamos a decir, es que mi hermano, es que mi hermana, es que mi suegra, es que mi esposo, es que mi esposa, mi hijo, y nunca reconocemos que somos nosotros los culpables. Porque aquí nadie es culpable de tus falencias espirituales, nadie. ¿Están aquí? Aquí nadie te está poniendo un revólver en la cabeza para que peques o que vivas mundanamente. No, nadie. Aquí nadie tiene la culpa
de que tú o yo, y Dios nos libre, pequemos, o que nosotros dejemos de hacer lo que tenemos que hacer, o de dejar de congregarme porque ahí está Petra y ahí está Petro. Es que yo no voy a la iglesia porque está Petro. Yo no voy a la iglesia porque está Pedra. No. Delante de Dios no hay excusa. ¿Sí o no? Y eso se llama religión. Y cuando el sistema religioso entra en la iglesia, amado, se pierde la comunión con Dios y se establecen principios humanos para hacer esfuerzos, dizque para que Dios nos escuche. No sé si usted ha visto personas que tratan de levantar con mucha fuerza un peso y no pueden, y entonces tienen que buscar una carretilla para poder transportar ese peso. La religión es la carretilla donde tú crees que te lleva al destino, amado, pero no es religión, es la revelación con Dios. Nuestro conocimiento, nuestra comunión con Dios es lo que nos puede dar la victoria. ¿Están aquí ustedes, amados? Digan vengo, digan ya y lo que sea, amado, pero yo le estoy mostrando por la palabra de Dios algo que es verdad. Es más, hoy yo no estoy hablando como pastor, estoy hablando como un profeta de Dios. Yo quiero que sepas eso, amado. Estoy hablando como alguien que está bajo una unción profética para declararle a esta iglesia, declararte a ti, amado, que hay que volvernos de todo corazón 100% a Dios. No a medias, sino 100%, porque su venida está cerca. Y tú no puedes decir, es que a mí nadie me enseñó, nadie me dijo que esto era malo. Tú no tienes excusa delante de Dios. Porque aquí hay un profeta de Dios, aunque no soy profeta de ministerio, pero danzo entre ellos, gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Cosieron hojas de higuera para esconder su desnudez. Note que el verso 8 dice que cuando Dios descendió al huerto para hablar con ellos, ellos se escondieron porque tuvieron miedo de la presencia de Dios. Al sistema religioso no le gusta la presencia de Dios porque la presencia de Dios confronta. ¿En serio? Confronta, amado. Cuando Dios visita al pueblo, si tú te das cuenta, en el pueblo de Israel, cuando Dios visitaba al pueblo de Israel, amado, ese pueblo temblaba. Cuando Dios se les reveló a los profetas que hablaban con ellos, ellos temblaban. Póngase usted a conversar con alguien, especialmente es un niño que no tiene su corazón es tan tierno, tan inocente. Mire a los ojos, usted notará, haga esta experiencia que yo he hecho, mire a los ojos de ese niño inocente. Mire en lo profundo de su ojo y usted encontrará, amado, un alma limpia, inocente. Usted encontrará algo limpio, amado, que ante la mirada de uno se turba. Porque todos los niños son tan puros, que sus ojos son tan limpios, que todos te lo van a creer. Pero tú, si te miras a los ojos de ellos, verás el reflejo de lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Sí o no? ¿Están aquí, amados? Aleluya. Aquí entra a funcionar un primer efecto del sistema religioso, y es este: el sistema religioso te roba la presencia de Dios. No sé si tú has clamado alguna vez por la presencia de Dios, y que Dios en su misericordia vino a tu habitación, te hizo llorar, te tocó, pero hay momentos en los cuales, por tratar de establecer fuerza humana para que Dios venga, se siente uno frustrado porque Dios nos visita por fuerza. Dios no se deja manipular y nosotros no podemos manipular la presencia de Dios. ¿Están aquí? No podemos decir que Dios viene porque yo aplico punto 1, punto 2 y punto 3. No. Dios no aparece. Es más, cuando Dios aparece, el sistema religioso se turba, se bloquea. Y yo oro, amado, para que eso venga a nuestras vidas. Porque el reino de Dios es necesario.
que se manifieste, que se establezca en nuestros corazones para que la gloria de Dios sea derramada no solamente en nuestra vida, en nuestros hogares, sino en aquellas personas que no conocen de Cristo. Dan gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Un primer efecto del sistema religioso: roba la presencia de Dios. Decía que la hoja de higuera representa la religión del hombre. Ellos habían pecado, estaban desnudos, Adán y Eva, pero para acercarse a Dios se vistieron con hoja de higuera, tratando de esa forma de cubrir su desnudez delante de Dios. Pero oído esto, amado, cuando ellos se confeccionan el delantal de hoja de higuera, ¿están qué? Confeccionándose a sí mismo un sistema religioso que aleja la presencia de Dios, porque Dios, para poder hablar con ellos, Dios tuvo que ponerle un vestido. Fue la única forma en que Dios habló con ellos. Cuando Dios le vio la hoja de higuera, dijo: no, espérate, Adán, no conversemos, ya vengo, espérame un segundo. Y cuando Dios vino y le puso el vestido, ahora sí, Adán, hablemos tú y yo. ¿Qué fue lo que pasó? Pero cuando el sistema religioso roba la presencia de Dios, nos justifica, nos manipula, y creemos, amado, que lo que hacemos, el vestido, está bien hecho. Vaya conmigo a Isaías capítulo 64, verso 6. Es una falsa justificación del sistema religioso, saber que estamos bien, creer que estamos bien, cuando en el fondo se sabe que se está mal. Isaías 64, 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como las hojas, y nuestras maldades, ¿qué es lo que dice? ¿Nuestras maldades qué? Ok, ahora compare eso con lo que dice Romanos. Nuestras maldades nos llevaron como viento. Vaya a Romanos capítulo 3, versos 9 al 20. Romanos, comparemos lo que dice Isaías con Romanos capítulo 3, del verso 9 al 20, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando en relación con los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. ¿Qué más dice? No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventaja hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, tú conoces el pecado cuando la ley se te revela. Cuando la ley te dice: esto no le agrada a Dios, no hagas esto, no camines así, y esto lo otro. Ahí nosotros conocemos lo que es pecado. Pero cuando está hablando de nuestra propia justicia, dice que Isaías, nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y el apóstol Pablo dice: no hay justo ni un uno. Pero mira, amado, cuando nosotros nos justificamos a sí mismos, es que yo hago esto porque creo que es el método de atraer la presencia de Dios. Creo que Dios me escucha a mí así. Amado, esas son cosas parecidas a los trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque nuestra justicia se llama ¿quién? Jesucristo. Él es nuestra justificación. Y nosotros no podemos añadir a la justicia de Dios más nada, porque todo está planeado por Dios. ¿Dan gloria al nombre del Señor? Aleluya.
Otro aspecto del sistema religioso es que el sistema religioso cambia la presencia de Dios por un talismán. ¿Qué es un talismán, amado? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es un talismán? Un amuleto. ¿Qué es un amuleto? ¿Qué es un amuleto? Una imagen hecha por el hombre. Algo en lo que uno pone la confianza porque cree que tiene el poder. ¿Qué más dice algo? ¿Qué es un amuleto, un talismán? Mi esposo, no es tu esposo. ¿Se acuerdan ustedes cuando, no sé si lo haces todavía, los 31 de diciembre mucha gente toma la maleta y da, ¿cuántas vueltas quedan? 12. Cuando comen 12 frutas, 12 uvas, o que se visten de calzones amarillos, o que ponen una herradura en la puerta, o una mata de sábila, ¿sí o no? O hay gente que cree en colores. Bueno, un talismán, de acuerdo al diccionario, es lo define como objeto, a veces con figura o inscripción al que se le atribuyen poderes mágicos. Ese es un talismán. Algo en lo cual tú crees que trae una influencia, te trae una buena energía y la mala energía se va. Mira, cuando usted viaja, mucha gente se monta en los buses vendiendo una piedrecita y que de jaspe, no sé qué cosa, y te dicen esto te aleja la mala energía y no sé qué. No compre eso. Porque ese es un contacto para el diablo. Todo talismán es un contacto para el diablo. ¿Están aquí, verdad? Ahora, pensemos ahora que Adán y Eva, ahora desnudos por causa del pecado, dijeron, bueno, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios desnudos? El traje de luz que nos vestía ya no lo tenemos. ¿Qué hacemos, Eva? ¿Qué hacemos, Adán? Y la idea de ellos fue, vamos a hacernos un delantal de hojas de higuera a la moda. Hagámonos ese vestido. Cuando hicieron ese vestido, para ellos, amado, era el método de acercarse a la presencia de Dios y convirtieron la hoja de higuera en el vehículo. Pero, repito, Dios no admite en su reino sistema religioso, porque Dios estableció uno solo. ¿Están aquí? Gloria al nombre del Señor. Vaya ahora al libro 1 de Samuel, capítulo 4. 1 de Samuel, capítulo 4, verso 1. Y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo. Y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta que está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza,
Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, ¿qué pasó con Elí? ¿Qué pasó con Elí? Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían los que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño, ¿cómo lo llamó? Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. El nombre más horrible en la Biblia no es Satanás, tampoco es Judas. El nombre más feo en la Biblia es Icabod, porque traduce traspasada es la gloria, o quitada es la gloria del Santo de Israel, o de Israel. Si usted leyó este pasaje, usted encuentra que era algo cotidiano. La batalla de Israel con los pueblos entonces era algo diario que se vivía, era una costumbre casi, porque si no había guerra en Israel, amado, Israel estaba incompleto, porque siempre Israel estaba de pelea con sus enemigos por conquistar la tierra que Dios había prometido. Pero cuando estaban luchando con los filisteos, los ancianos de Israel dijeron: bueno, vamos a traer el arca del pacto, porque es el arca del pacto que nos va a dar la victoria. Cuando los filisteos oyeron y se dieron cuenta que el arca del pacto estaba en Israel, ellos temblaron y pensaron: el Dios de los hebreos que mató a los egipcios nos va a matar a nosotros. Ellos sabían que el arca estaba en el campamento de Israel, oído. Pero lo que los filisteos no sabían era de que en Israel había pecado. Dios no habita donde está el pecado. ¿Están aquí? ¿Sí o no? Nos podemos vestir de frac, nos podemos echar aceite, nos podemos ungir, podemos hacer lo que sea religiosamente, pero mientras Dios vea que hay pecado en el pueblo, Él no llega. Él no llega, amado. Y se lo voy a demostrar por la palabra de Dios. Ahora, escucha bien, Dios es un Dios personal, pero Dios también es un Dios colectivo para todo el pueblo. Cuando la iglesia se reúne, es una cosa la presencia de Dios, y otra cosa es cuando nosotros a solas oramos con Dios. ¿Están aquí? Ahora, cuando ellos llevan el arca del pacto, ellos creían que por el arca iban a vencer. Es decir, ellos estaban viendo el arca como el amuleto donde iban a triunfar, donde iban a conquistar y donde iban a derrotar los filisteos. Pero oído esto, amado, la gloria de Dios se había ido del pueblo de Israel. Aunque estaba el arca, Dios no manifestó su gloria. ¿Por qué? Porque Elí, el sacerdote de Israel, era un padre alcahueta. Sus hijos pecaban en las puertas del templo con las mujeres hebreas. Sus hijos, cuando los sacerdotes o los oficiales de los sacerdotes iban al sacrificio, ellos metían un garfio
donde tomaban la carne, lo mejor para el sacerdote, y ellos hacían festín con esa ofrenda. Cuando Dios se dio cuenta, Dios le manda un profeta y le dice: por haber honrado a tus hijos más que a mí, Dios dijo: nadie va a reinar en tu casa, tus hijos van a morir. Pero a Elí no le importó que ese profeta lo confrontara acerca de la realidad de su pecado, porque aunque era sacerdote, amado, él estaba pecando al no saber administrar las cosas que eran sagradas y santas para Dios, y permitían que sus hijos, amado, disfrutaran pecadoramente del sacrificio, y que sus hijos en el templo pervirtieran la gloria de Dios pecando con las mujeres hebreas. Ahora, oíd esto, amado. Cuando eso sucede, se van a la guerra, el arca de Israel, el arca de Dios, es tomada por los filisteos. Llega un soldado corriendo a Elí, le da las malas noticias de que el arca había sido tomada, sus hijos han muerto, y Elí, que era muy anciano y además gordo y había perdido la visión, cae desnucado y muere. Su nuera está encinta, está embarazada, se le adelanta el parto, y cuando ella, antes de morir, dice que le pongan el nombre a su hijo Icabod, está diciendo: bueno, a partir de hoy, este hijo que yo he traído a la vida va a recordar para siempre que un día la presencia de Dios fue traspasada del pueblo de Israel. Tremendo. Icabod significa sin gloria, traspasada la gloria del Señor. Cuando una iglesia no tiene la presencia de Dios, es Icabod. Cuando un creyente, oído, no tiene la presencia de Dios sino religión, es Icabod, sin gloria. ¿Tú te imaginas a ese niño cuando le llamaban sin gloria, sin la presencia de Dios? ¿Tú te imaginas eso, amado? Cada vez que llamaban al muchacho a desayunar, a almorzar o a merendar, o cuando estaba en clase le llamaban a lista, sin la presencia de Dios, le tiene que decir presente. ¿Cómo fue marcado ese niño, amado? Pero lo tremendo de esto, oído, es que Elí fue el culpable de que la gloria de Dios se hubiera ido del pueblo hebreo. ¿Están aquí ustedes? Dije algo hace un instante, amado, y esto se puede aplicar a la iglesia, se puede aplicar a nuestros hogares cristianos. Dios siempre opera y gobierna por principios de autoridad. Cuando la presencia de Dios no está en mi casa, el culpable no es mi mujer, soy yo. Cuando la presencia de Dios no está en tu casa, no le eches la culpa a tu suegra, eres tú, varón. Y si en la iglesia no está la presencia de Dios, la culpa no es todo de la iglesia, es del pastor. ¿Están aquí? Esto es aplicable en todos los principios, amados. Pero cuando la presencia de Dios se quiere establecer y el pueblo no permite que la presencia de Dios se establezca, otra cosa es. Elí era un papá administrador. Él no estaba viendo el ministerio como un ministerio de acuerdo a los principios divinos. Estaba viendo el ministerio de repente como la forma de sustentar su familia, sus hijos. Y aunque es cierto, el sacerdote de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nosotros vivimos del altar. Pero una cosa es que un ministro de Dios tenga el ministerio como una fuente de ganancia, como un empleo, y otra cosa es que un ministro de Dios mire el santo ministerio como un llamado divino, donde nosotros somos responsables del destino de la iglesia y del destino del pueblo de Dios. Otra cosa es. ¿Están aquí, amados? Y eso era una mala administración que estaba pasando en Elí, que estaba viendo su ministerio como un sistema donde sus hijos podían hacer y deshacer. No. Yo pienso, amado, que todos los que estamos aquí, que tenemos hijos, debemos encaminar y establecer en nuestros hijos principios del reino, para que mañana más tarde, cuando ellos estén sirviéndole a Jesús, lo hagan con el mismo amor, con el mismo temor, con la misma devoción y la misma pasión con que lo hacemos nosotros.
¿Están aquí, amados? Bendito sea el nombre del Señor. Pues yo quiero que vayas ahora al libro primero de Samuel, capítulo 1, verso 12. Verso 12 al verso 36. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio al sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que ofrecía, al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes Ofni y Fines, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Dónde empezó el pecado de Ofni y Fines? ¿Dónde empezó? Por supuesto, su padre fue culpable. Pero estamos descubriendo en el verso 17 porque los hombres en Israel menospreciaban las ofrendas de Jehová, entonces ellos dijeron: con que así es el asunto en Israel, con que así es el asunto en la iglesia. Amado, nuestros hijos oídos que se congregan con nosotros en esta iglesia, en esta casa de Dios, van a copiar de lo que nosotros hacemos en esta iglesia. Si tu hijo ve que está contigo a tu lado, que en vez de escuchar la palabra o cantarle a Dios, está chateando o respondiendo al celular, él va a hacer lo mismo. Si tu hijo se da cuenta que tú eres irreverente a la palabra, tu hijo va a hacerlo 2 veces peor. Si tu hijo se da cuenta que en el culto tú pareces un turista, caminas para acá y te levantas y caminas para allá, tu hijo va a hacer lo mismo. Y cuando el diácono le quiera corregir, tú te vas a molestar. ¿Están aquí ustedes? Entonces, ellos miraban: los hombres menosprecian las ofrendas de Jehová. Entonces, como ellos se dieron cuenta que la ofrenda de Jehová era menospreciada, ¿qué hacían ellos? Copiaron lo mismo del pueblo. Aplique esto a la iglesia de hoy en día. Usted sabrá que es lo mismo, amado. Sabrá que es lo mismo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nosotros somos un reflejo de la vida de Dios, tanto en el hogar como en este santo lugar, en los atrios del Señor. ¿Están aquí? Es por eso que cuando tú traigas a tu hijo, lo primero que tienes que decirles es la casa de Jehová, no es tu casa. Como niños se van a abrir eso, quieren correr, levantarse, gritar, ningún problema. Pero entonces es ahí donde tú entras a funcionar como padre espiritual. Que aunque tú lo corriges, ven en ti un ejemplo. Porque nada vale que tú digas: mira, Panchito, no corras, y te ven caminando como turista en medio de la iglesia. No hables cuando te ven conversando con el hermano. No seas irreverente cuando tú eres el primer irreverente en la iglesia. No tienes autoridad para hacerlo. No tienes autoridad moral para corregirlo, ni siquiera en las cosas de tu casa. ¿Por qué? Amado, porque ellos están viendo de nosotros un comportamiento inadecuado. Ahí empezó el pecado de los hijos de Elí. El pecado de estos jóvenes fue tan grande, porque vieron en los hombres que menospreciaban las cosas santas de Jehová. Pero es interesante, amado, que dice la Biblia más adelante en el versículo 22, que Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo esto, de todo este pueblo, vuestros malos procederes, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Estos hijos de Elí, ¿qué es lo que hacían? Pecar
al pueblo de Jehová. ¿Qué hacía el sacerdote Elí? ¿Cómo los corrigió? Condescendientemente. Condescendientemente. Hay momentos en que tú tienes que ser condescendiente con tus hijos, pero hay momentos en que tú tienes que pararte en la línea a tus hijos. Aunque estamos en un sistema de gobierno donde si tú le pegas a tu hijo te meten preso. ¿Sí o no? Pero la Biblia habla de la vara, de la corrección. Y está hablando de autoridad. ¿Están aquí ustedes, amados? Entonces, miremos cómo Dios, más adelante, en el verso 27, le envía un profeta al sacerdote Elí. Y vino un varón de Dios, Elí, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? Por tanto, verso 30 dice: Jehová el Dios de Israel dice: ya había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en tu casa, verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Es interesante, amado, que el destino de los hijos de Elí eran ser sacerdotes en reemplazo de su padre. Entonces note, amado, cómo este sacerdote permite pecado en Israel, y note cómo Dios se va de Israel, y por no tener Israel la presencia de Jehová, el arca del pacto es tomada, Elí muere, Ofni y Finehas sus hijos mueren, muere su nuera, y su nieto carga un nombre bien horrible, sin gloria, sin la presencia. ¿Por qué pasó esto, amado? Sencillamente, ¿por qué? Porque permitieron pecar a sus hijos y sus hijos al pueblo. Pero note, amado, que ellos, para querer traer entonces la presencia de Dios, quieren traer el arca del pacto, pero como ya Dios no estaba, el arca del pacto se convirtió solamente, amado, en un amuleto más, en un mueble más. Esta casa, sin la presencia de Dios, será una casa común como las demás. Están aquí ustedes saben que es así, ¿verdad? Esta casa de Dios, esta casa de oración, sin la presencia de Dios, será una casa más del montón. Lo que hace diferencia a esta casa de otras no es la estructura, no es el edificio, es la presencia de Dios lo que hace la diferencia. Cuando el pueblo de Dios, la iglesia, en el tiempo de los romanos, de los césares, adoraban a Dios en los cementerios romanos, amado. El cementerio romano era el mejor lugar de Roma, no era el palacio de César. El mejor lugar de Roma era el cementerio romano cuando los cristianos se reunían, porque ahí estaba Dios. Pero lamentablemente encontramos lugares donde Dios no está. Está la palabra, están los hermanos, pero Dios no está. Porque cuando Dios está, las cosas son nuevas. La mente es renovada. Hay sanidades. Hay liberaciones, la unción fluye de tal manera que el pueblo de Dios se quebranta y se humilla, y la gente empieza a confesar su maldad y a arrepentirse y caminar como Dios quiere. Pero cuando hay un sistema religioso que se establece en métodos como si fueran amuletos, dice que para traer la presencia de Dios, amado, lo que hay no es avivamiento, sino abobamiento. ¿Están aquí ustedes? ¿Qué es lo que quiere Dios en estos tiempos? ¿Tú crees que Dios está conforme con nuestro sistema de vida? ¿O Dios se complace
con lo que nosotros hacemos para Él. Dios se complace con lo que cantamos, con lo que oramos, con lo que ayunamos, con lo que predicamos. Si Dios verdaderamente está, hay fruto. Fruto digno de arrepentimiento. Hay gozo. Hay paz. Usted sale de la casa de Dios bendecido. Y no es culpa del predicador, es culpa de todo el mundo en la iglesia. Entonces, yo no puedo inventarme. Mira, nosotros, los pastores, somos expertos en inventarnos métodos. Hermanos en las iglesias son expertos en inventar métodos. Bueno, como yo sé que la música tiene un poder para tocar el alma, ahora yo voy a cantar esta melodía para hacer llorar a los hermanos. Y sucede lo que estamos tocando son emociones, porque hay mucha gente que es almática en la iglesia. ¿Sí? Entonces cuando queremos tocar la melodía, vamos a tocar en do menor. Y vamos con la melodía. Y eso, bien, es hermoso, es lindo, no te digo que no. Muy lindo, amado. Pero cuando se acaba la música, la melodía, tú vas a la gente bostezando, tú vas a la gente que conversa con el otro, parecen turistas en la iglesia caminando para aquí, caminando para allá. O sea, pero si Dios está, amado, mire, no hay necesidad muchas veces de tocar instrumentos cuando Dios está. ¿Sí o no, amado? Aunque la música es muy importante. Y hay que ser excelente en la música. Pero, amado, si la presencia de Dios llega, mire, sin saxofón, sin trompeta, sin batería, sin guitarra, sin teclado, sin nada de eso, Dios se mueve y Dios empieza a cenar, Dios empieza a tocar y Dios empieza a hacer maravillas. ¿Por qué? Porque es una iglesia recipiente de la presencia de Dios. Y es lo que Dios ha querido hacer por mucho tiempo. Es lo que Dios ha venido hablando durante mucho tiempo. Déjenme a mí vivir. Déjenme estar. Quiero ser el rey. Quiero ser el centro. El centro no eres tú ni soy yo. Nosotros podemos hacer protagonismo. Pero Dios, cuando viene, establece principios en la vida del hombre. ¿Se dan cuenta cuando en el libro de los Hechos la presencia de Dios estaba? ¿Qué era lo que hacía Dios? Con su presencia corregía a gente como Ananías y Zafira. En los tiempos de Josué, la presencia de Dios vino para corregir un pecado en la vida de Acán, y no era adulterio ni fornicación, sino que robaba los diezmos a Dios. Él robaba las cosas a Dios. Entonces Dios venía, amado, no para traer un avivamiento, sino para arreglar el asunto. Porque antes que Dios venga a vivir en la iglesia, Dios quiere que ordenemos su casa, que organicemos su casa. Y no estoy diciendo solamente de los cultos de la iglesia, estoy hablando de ti, de mí, como casa de Dios, porque tú y yo somos casa de Dios. Y si somos casa de Dios, nosotros somos una puerta para que la gente vaya al cielo. ¿Cuántos dan gloria a Cristo? Aleluya. Ahora escuche bien, amado, ¿qué fue lo que perdió Israel? Israel perdió la presencia de Dios cuando Elí permitió que sus hijos pecaran, y él mismo siendo un pecador, un sacerdote pecador, amado, porque dice la Biblia que en Romanos, que hemos leído capítulo 1, que hay gente que no solamente practica, sino que se complacen. Cuando tú te complaces con el pecado de otro, cuando tú te complaces con la mundanalidad de otro y no le estorbas el pecado, sino que dice que va bien, tú también estás pecando. Entonces Elías también estaba pecando al permitir y al consentir que sus hijos actuaran así. Entonces se perdió la presencia de Dios. Y oída esto, amado, la misma persona que pierda la presencia de Dios no podrá traerla de regreso, no podrá. ¿Por qué? Porque aunque Dios es un Dios de oportunidades, cuando alguien ha perdido la presencia de Dios, le va a costar lágrimas, sacrificio, y le va a costar que Dios vuelva a creer en esa persona para traer su presencia. ¿Se acuerdan cuando Dios desechó a Saúl? Para no ser más rey. Es decir, no, yo me equivoqué. No, Dios dijo, bueno, yo puse a este hombre aquí, creyendo que iba a ser bien, pero hizo mal. Ahora, Dios sabía que Saúl iba a errar, pero Dios, queriendo direccionar su vida y que él se estableciera en el destino profético que trazó para él, Dios, amado, lo montó como rey. Pero cuando él se desvió
que él le prestó más atención al pueblo, más que a las palabras de Jehová dadas por el profeta, que se congració con el pueblo. Todo se lo puso facilito al pueblo. Fíjese bien, Dios dijo, este hombre a mí no me está honrando. No está poniendo por obra lo que yo le mandé, se congració con el pueblo. Entonces Dios dijo, me pesa haber puesto a Saúl por rey. De tal manera que Saúl, aunque quiso, él no podía traer la presencia de Dios de vuelta al pueblo hebreo. Ahora entiéndame esto, iglesia. Tú y yo somos llamados a traer la presencia de Dios a nuestra generación. Tú y yo, más nadie. Y tú y yo somos responsables si la presencia de Dios viene a nuestra generación o no viene. Pero si nosotros no aplicamos los principios que Dios nos enseñó, o que Dios tiene establecido en su palabra, de Él, no mío, ni tuyo, no métodos, sino la presencia del reino, amado. Si no lo establecemos, Dios no viene. Podemos montar aquí una orquesta con saxofón, con instrumento, con piano de cola. Podemos traer el coro más grande, más hermoso, más lindo, al predicador más ungido, y de momento Dios va a venir. Y qué culto tan hermoso, pero cuando se van, ¿qué? Se fue el arca. ¿Qué pasó? Los grandes avivamientos que han ocurrido, ¿qué ha pasado con ellos, amados? Ya son historia. Se hablan de los grandes avivamientos como historia. ¿Por qué? Porque la gente no supo mantener la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, amado, hay que mantenerla, hay que sostenerla en medio nuestro para que Él se quede y no se vaya. Pero cuando Dios huele religión, se va. Cuando Dios huele pecado, se va. Cuando Dios huele injusticia, se va. Cuando Dios huele todas estas cosas, Dios dice, me voy. Hay iglesias que están sin la presencia y son un club social más. Y yo quiero, amado, que Dios habite en mí de una manera poderosa. Que Dios habite en mi hogar de una manera poderosa. Que Dios esté en cada culto de una manera poderosa. Que aunque no haya culto, tú entres aquí, tú sientas la presencia de Dios. Y que sepa que Dios, aunque no habita en casa hecha por manos de hombre, pero que Dios, aleluya, manda el ángel, su ángel, porque cada iglesia tiene un ángel. Y que Dios manda su presencia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro, y llorare. ¿Qué dice? Yo iré desde los cielos, sanaré su tierra. ¿Qué más dice? Es decir, que cuando Dios ve a un pueblo dispuesto para Él, cuando Dios ve a gente que viene con hambre, que no viene en empujones, que no viene por obligación, que no viene por lo circunstancial, sino que viene por Dios, Dios dice, ahí voy a estar yo. Porque es lo que le importa a Dios. A ti de repente te importa el hermano o la hermana que vino o no vino. De repente no vienes porque está Pepe o está Pepa. De repente vienes porque está a Pancracio o no está Pancracio. No sé. Tú lo sabrás. Pero cuando Dios dice, este pueblo viene por amor a mí. Me ama a mí. Y no le importa si llueve o no llueve. No le importa las circunstancias, si el culto es largo o no es largo. No le importa quién va a predicar, quién va a cantar. Cuando Dios ve eso, ve en el corazón, Dios te espera aquí. Si quieres, darle un fuerte aplauso a Cristo, aleluya. Dios te espera aquí. Miren, y muchas veces no hay necesidad de hacer tanto esfuerzo, porque Dios empieza a moverse, a tocarte, y no hay necesidad de imponer mano. Dios te sana, tú te vas libre y te vas bendecido. Esto es lo que Dios ha querido toda la vida, todo el tiempo, en la iglesia, en todo el mundo. Y es lo que Dios quiere para la iglesia de este tiempo, amado. Nosotros estaríamos en victoria, no solamente espiritual, financiera, de salud. Estuviéramos emocionalmente bien, amado, si la gloria de Dios se derrama cada vez que hay culto. Entonces tú dirías, vamos a hacer culto todos los días, porque esto se está poniendo bueno. Pero donde no está Dios, tú dices, wow, con 3 cultos a la semana es suficiente, mejor quitemos uno para darle más tiempo a mi trabajo, a mi negocio, a mis quehaceres, porque es mejor prosperar así que tener la presencia de Dios. Pero es interesante
que la presencia de Dios, permítame 10 minutos y termino esto, amado, la presencia de Dios empieza a confrontar. Y cuando la presencia de Dios empieza a confrontar a la gente, especialmente a los religiosos y fariseos, no les gusta. ¿Se acuerdan cuando Jesús en su ministerio empezó a confrontar al sistema religioso de su tiempo? Vayan conmigo a Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 15, verso 1 al 20. Mira cómo dice la palabra. Marcos capítulo 15, verso 1 al 20 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guía de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, note esto, amado, que cada vez que Jesús hablaba, se establecía el reino, se establecía la presencia, porque la presencia de Dios se establece por la palabra revelada, una palabra que te muestra el camino, una palabra que te confronta, no una palabra que te alivia, te adormece la conciencia, no, sino una palabra que te abre los ojos al querer, a la voluntad de Dios. Pero esta gente se ofendió, ¿por qué? Porque tenían un sistema religioso. Y como Jesús no hablaba como los escribas y fariseos, mucho peor. Entonces, más adelante dice la palabra de Dios que ellos elaboraron un consejo para poder prender a Jesús. O sea que el sistema religioso, cuando es descubierto, amado, prende al profeta y mata al profeta para callar la voz profética que Dios trae para despertar al pueblo. ¿Están aquí ustedes, amados? Esto que he enseñado es fresquito. Yo no solamente unas horas desde las 2:30 hasta las 6 de la tarde. Y Dios empezó a darme los principios, cada parte. ¿Por qué, amado? Y yo pienso que no solamente en esta iglesia se está predicando eso. En muchas partes, en muchas iglesias, se está predicando una palabra que levante al pueblo del letargo y lo ponga a funcionar en la línea y en el avivamiento que Dios ha preparado para estos tiempos. Óigase bien, y si es Dios quien habló hoy, Dios hará. Si es Dios quien te exhortó, Dios hará. Y si tú consideras que el Espíritu de Dios estuvo conmigo aquí, entonces aplica esta palabra, dele gloria a Dios y no se sienta ofendido, sino: Señor, gracias, porque sé que esa palabra me va a despertar, me va a levantar. ¿Por qué? Porque Dios no quiere sistemas religiosos en su iglesia. Dios quiere el reino. Y el reino de Dios no consiste en palabras, ni en comida, ni en bebida, ni en métodos, sino en demostración del poder de Dios. Y yo quiero que sepas, amado, que el hombre puede apagar la verdad de Dios. El sistema religioso apaga la verdad de Dios, apaga un avivamiento, y el sistema religioso, cuando opera, amado, no hay milagros, no hay sanidad, ni liberación, ni bautismo del Espíritu Santo, aunque se puje por eso, amado. Así que yo te invito en esta hora a que tú te levantes, te pongas sobre tus pies y consideres si realmente, aleluya, deseas que Dios venga
hacer cosas grandes, dígale: Señor, necesito que hagas en mi vida cosas grandes. Señor, necesito que establezcas tu reino. Señor, necesito cambiar mi sistema de vida religiosa por una vida del reino, una vida que se establece no en principios humanos, sino en principios del reino. Amados, a veces creemos que Dios nos va a escuchar cuando alzamos las manos, o cuando nos arrodillamos, o cuando gritamos. No, Dios es Dios. Dios lo que mira es tu corazón. Y si tú tienes un corazón puro para Dios, si tú tienes un corazón abierto para Dios, Dios podrá hacer las cosas que Él ha determinado. Eso es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere establecer en esta iglesia, en tu vida, en tu corazón. Dios quiere hacerlo. Hace mucho tiempo Dios ha estado hablando. Dios ha estado diciendo: quiero moverme, quiero hacerlo. Denme la libertad, déjenme hacerlo. Dios ha estado deseando hacer cosas. Bueno, es el momento que el sistema religioso se abra y que tú le abras tu corazón a Cristo y digas: Señor, opera, haz como tú quieres, muévete como tú quieres, aleluya, para que podamos nosotros disfrutar de un verdadero avivamiento, aleluya. Padre, te adoramos en esta hora, Señor. Estamos clamando, Señor, en estos momentos, aleluya, anhelando que tu reino venga, que el poder de tu reino venga, que la influencia de tu palabra, Señor, sea tan poderosa en estos tiempos en la iglesia, en mi vida, de tal manera que esa misma palabra pueda fluir a los corazones, Señor, y trascender más allá de nuestras fronteras y poder tocar a otras comunidades, a otros pueblos, a otros vecinos, Señor amado, y que en el nombre de Jesucristo, aleluya, tú establezcas, arranques lo natural, lo circunstancial, lo religioso, y empieces a establecer tu reino, Señor. Vamos, iglesia, levante esa voz, por favor. Usted puede. Levante esa voz, usted puede. Los que quieren acompañarme en esta intercesión, levanten su voz, aleluya. Clame al Señor por su presencia. Clame al Señor que su reino venga. Clame al Señor que el avivamiento venga. Clame al Señor, aleluya, que haya un despertar sobrenatural, de tal manera que cada vida aquí presente y los que han de venir se enciendan en el fuego de Dios y la pasión de Cristo arde en nuestros corazones. Oh Señor, opera en esta hora, aleluya. Opera en esta hora, aleluya. Shamandarabakendere sobro. Oh Dios de gloria, empieza a operar. Oh Espíritu Santo, quebranta la religión, quebranta la tradición, quebranta la costumbre, establece tu reino, muévete, Señor, de una manera poderosa. Oh Dios, tú me diste esta palabra anoche, yo la he traído, ahora opera tú, te corresponde a ti, Espíritu Santo, te corresponde a ti moverte en nosotros, Señor. Oh Señor, 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 opera ahora, opera ahora, opera ahora, opera ahora, opera ahora. Vamos, hable con Jesús, hable con Jesús. Hable con Jesús. Ayúdame a orar, ayúdame a clamar, ayúdame, aleluya. Señor, nos volvemos a ti, Padre, no con ejército, no con brazo de hombre, no con método humano, es con tu espíritu. Clamamos ahora, Padre, para que envíes tu espíritu a nuestra vida. Envía tu espíritu a nuestros corazones. Envía tu espíritu a la iglesia. Envía tu espíritu a aquellos, aleluya, que anhelan un avivamiento y seamos revolucionados, transformados, cambiados, de tal manera, Señor, que el reino se establezca, aleluya, que haya pasión por Cristo, haya pasión por Cristo, haya pasión por Cristo, de tal manera, Señor, que vivamos inconforme con lo que tenemos de ti, que haya hambre y sed de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Clama al Señor, aleluya. Dile, Señor, vuélvete a nosotros, porque nosotros nos volvemos a ti. Dile, Señor, vuélvete, 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 vuélvete ahora, porque nosotros nos volvemos a ti, Señor. Dile, vuélvete, vuélvete. Oh, dile, Señor, ven, aleluya. Dile, Señor, vuélvete.
Dile, Señor, trae una renovación en nuestras vidas. Trae un avivamiento, trae un despertar. Dile, Señor, que podamos levantarnos con una voz profética. Oh, Señor, establecer tu gobierno. Que todo lo que hagamos sea conforme a tu diseño, Espíritu Santo. Oh, Señor. Oh, Señor, tú eres santo. Señor, tú eres poderoso, tú eres grande. Oh, gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por esas vidas que están tocadas. Señor, que creen tu palabra. Señor, que creen que tú puedes hacer cosas nuevas, que puedes hacer cosas grandes. Gracias por aquel que cree en Dios, por aquel que clama, por aquel que habla en su corazón. Oh, gloria, Señor. Oh, Jesús, Jesús, Jesús. No hay precio para tanto amor, Jesús. Queremos más de ti. Queremos más de ti. Queremos más de ti. Queremos más de ti. Queremos más de ti, Señor. Dile, yo quiero más de ti, Jesús. Dile, Señor, quebranta mi corazón. Dile, yo quiero más de ti. Dile, quebranta mi orgullo, yo quiero más de ti. Quebranta mi religión, yo quiero más de ti. Dile, Señor, ven, yo quiero más de ti, aleluya. Dile, Señor, quiero más de ti, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Dilo. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón. Dígalo. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar, dígalo. Vamos, levante esa voz. Y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, dígalo, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú, dígalo. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Dígalo. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar
para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú y nadie más que tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, Señor. Oh, gloria, gloria, gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Tendrás que hacerlo tu Padre. Levantar esa otra voz profética, Señor. Yo hablo en tu nombre, Señor. Hacia el resto. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Bendiga su nombre. Oh, gloria a Cristo. Oh, gloria a Dios.